Siempre pensé que la vida era una suma de deudas y que la más grande era la que yo tenía con mi hijo, Alejandro. Me acostumbré a servirlo desde que era pequeño, primero por instinto materno, luego por miedo a que no me quisiera si dejaba de hacerlo. Recuerdo noches enteras sentada a los pies de su cama, mojando la frente de un niño con fiebre. Cuando supe que Eduardo, mi esposo, se iba con otra, decidí que ningún hombre volviera a herirme y puse todo lo que tenía solo en Alejandro. Mi primer sacrificio fue mi trabajo. Había conseguido el puesto de encargada en la librería municipal. Lo adoraba, hasta ese día en que Alejandro, con apenas 12 años, se rompió la pierna. Un accidente jugando al fútbol. Dejarlo solo en casa no era una opción, y mi jefe me lo dejó claro. La librería no puede esperar, Silvia. Pero mi hijo sí. Renuncié. Los libros me esperaron años en cajas que nunca volví a abrir. El segundo sacrificio fue dejar mi propia vida social. Mis amigas llamaban, querían invitarme a cenas, fiestas, salidas al cine. Yo inventaba excusas. Alejandro está con alergia. Hoy mejor me quedo en casa. Está algo triste. Al final dejaron de llamar, y la soledad se hizo costumbre. Un flashazo me viene del cumpleaños número 16 de Alejandro, cuando su grupo entró al departamento haciendo ruido y desorden. Yo aguanté, recogiendo botellas vacías y limpiando el baño cuando terminaron. Nadie me invitó a quedarme en la sala con ellos. Yo lo tomé como algo natural. Una madre siempre en la sombra, siempre útil. El tercer sacrificio fue negarme a construir una pareja nueva. Cuando Alejandro tenía 21 años, conocí a Marcelo. Él quería viajar, rehacer su vida conmigo y su hija. Pensé, ¿y si Alejandro necesita algo? ¿Y si mi hijo no aprueba? Corté la relación antes de siquiera intentarlo. Eran mis propios anhelos aplastados bajo la losa del por si acaso. Crecí normalizando el sufrimiento. Si estaba cansada, si la espalda dolía de limpiar, o mis ojos ardían de hacer tareas hasta la madrugada para mi hijo, yo pensaba, es lo correcto. Las madres hacen eso. Nunca fui al salón de belleza, ni al cine sola. No compraba ropa para mí. Me conformaba con lo que hubiera. Mi única preocupación era que a Alejandro no le faltara nada. Hoy tengo 68 años. Los ahorros se agotaron años atrás. Vivo en una residencia para ancianos, porque Alejandro dijo que aquí estaría atendida, aunque la verdad es que apenas tengo para cubrir el mes, y dependo de la caridad, de sobras, de lo que él decide depositar. A veces tarde, a veces nunca. Mi habitación es pequeña, una cama simple, un armario con ropa vieja y costuras gastadas. Las paredes, color crema, parecen encogerse cada noche. Un cuadro descolorido, regalo de Alejandro cuando cumplí 50. Afuera, el ruido de la televisión encendida, risas de otros internos, olor a sopa recalentada y a desinfectante. Los demás me ven como una señora discreta, tranquila, educada. Solo los enfermeros y don Emilio, el portero, parecen recordar que tengo nombre. Alejandro, cuando viene, rara vez, entra rápido, móvil en mano. Nunca se sienta, me saluda como quien cumple. Ante otros, soy su mamá, palabra dicha con cierta distancia, casi mecánica. Yo me veo a mí misma como una sombra, una figura gris, sin historia fuera de servir. Un espejo colgado junto a la puerta refleja mi silueta cada mañana. Veo a una mujer con el cabello recogido, las manos cruzadas, la espalda un poco encorvada de tanto ceder ante la vida. Otro flashazo. Alejandro de niño sacando una mala nota. Va directo a su cuarto antes de explicarse. Yo lo sigo. Le preparo leche caliente. Escucho sus explicaciones. Luego, su adolescencia. Cuando no llegó a dormir, pasé la noche en vela. Cada farol de la calle que se apagaba parecida a un suspiro mío contenido. La mañana llegó, y yo lo recibí con café y pan caliente, sin reclamos, solo con alivio. Nunca supe qué sentía yo misma. La residencia donde estoy ahora es limpia, pero fría. Las camas alineadas con exactitud militar. Las cortinas de poliéster bloquean la poca luz de la tarde. El ventanal da a un jardín raquítico. Los rosales florecen solo en noviembre, y ahora apenas quedan hojas secas. Yo siempre preferí la cocina de mi vieja casa. El olor a café filtrando por la mañana. La radio encendida suave, la mesita de madera gastada por los años, y mis manos. Pero aquí el tiempo es lento. Los días se miden en entregas de medicamentos y visitas médicas. Así pasé décadas, callando necesidades. No tuve tiempo de pensar si lo que hacía era justo para mí.
Preferí arrinconar el dolor, colgarlo con los abrigos viejos en lo alto del armario, ignorando que, un día, el peso se haría insoportable. El olor a carne asada impregnaba el aire, mezclándose con el perfume barato de los invitados y el retumbar de las risas fuertes. Las luces blancas del salón de fiestas vibraban sobre los globos ya desinflados, pegados en la pared. Yo estaba parada al fondo, esperando a que alguien me mirara o me llamara, pero apenas cruzaban sus ojos conmigo, apenas si recordaban que existía. Era la fiesta de cumpleaños de mi nieto, y aunque yo había hecho todo, arreglé el salón, pagué la comida, cociné durante 2 días. Ni mi hija ni mi yerno parecían notarlo. Escuchaba, a lo lejos, cómo mi hija le contaba a una amiga todo lo que había conseguido en la vida. «Yo sí sé organizar las cosas, todo está saliendo perfecto», decía, tan segura, como si yo no hubiera pasado la mañana cargando sillas para allá y para acá. Me dolió el pecho de oírla, pero no dije nada. Prefiero callar para no hacer un drama, como siempre repiten. Tragué saliva, preocupada por haber olvidado sacar los vasos descartables a tiempo. En mi estómago sentía un hueco, una mezcla de hambre y náusea. Me sentía invisible. Solo el sonido de los niños corriendo me traía de vuelta por momentos. Poco después, vi a mi yerno levantar la voz cerca de la mesa principal. «¿Quién trajo esta torta?» Nadie pensó en los alérgicos. Él no miraba a nadie en particular, pero todos sabían que era yo la encargada de todo. Los demás se miraron entre risas. Alguien dijo: «Ya sabes cómo es tu suegra». Todo a su modo. Sentí la cara arder. Bajé la mirada al suelo, donde algunas migas de pastel se pegaban a mis zapatos. Apreté las manos, intentando no dejar ver mi temblor. Me quise acercar a mi nieto para felicitarlo, pero mi hija se interpuso, guiando al niño hacia donde estaba su suegra. «Vení, mira quién vino a verte. Ella sí hace tiempo para ti». Reímos todos, menos yo. Di un paso atrás. Me senté cerca de la puerta y miré por la ventana, tratando de no llorar. De vez en cuando alguna madre o padre de las visitas preguntaba: «¿Y usted es la abuela? ¿Desde cuándo está aquí?». Les respondía siempre igual: «Desde temprano», ayudando un poco. Pero apenas me prestaban atención. Ya estaban mirando sus teléfonos o hablando de ropa. El ambiente era ruidoso, saturado de conversaciones cruzadas, del tintinear de copas plásticas chocando, del crujir de las servilletas y el vaivén de los niños. Todo pasaba demasiado deprisa, y yo sentía la cabeza pesada, como si estuviera bajo el agua, escuchando todo desde lejos. De repente, escuché a una de mis nietas susurrar: «Abu siempre está ahí, pero nunca hace nada divertido». Dolió. Vi cómo mis propias manos, endurecidas por años de trabajo, buscaban algo a qué aferrarse sobre la mesa. Hubo un instante en que la suegra de mi hija me miró y dijo, con voz apurada: «¿Podés traer más hielo, por favor? Y esta vez, no te distraigas con otras cosas». Su sonrisa era filosa. Asentí parándome lentamente. Nadie más pareció notar la escena, pero mi nieto pequeño se me acercó. Me miró con compasión y me preguntó bajito: «¿Te sentís bien, abuela?». Ese único gesto casi me hizo derrumbarme. Apreté los labios, contuve las lágrimas y dije: «Sí, mi amor, solo voy por hielo». Me alejé, arrastrando los pies, mientras mi espalda se encorvaba más con el peso de la vergüenza. Escuchaba cómo mi hija reía con su suegra. Sí, a veces mamá se olvida de las cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sentí las palabras como un puñal, pero nadie parecía preocuparse de si mi corazón podía soportar la herida. De reojo, algunos invitados me miraban, moviendo la cabeza como si yo recién hubiera llegado y no llevara meses de sacrificios tras ese momento. Me sorprendió que nadie intentara acercarse una sola vez a agradecerme por todo, ni siquiera con una palabra amable. El ambiente festivo hacía mi soledad más amarga. La boda de mi hija había sido igual, recordé de pronto. Yo sola tras la cocina, sirviendo copas, mientras ellos bailaban y celebraban como si nadie más importara. En un momento, oí a alguien reconocer a mi nieta mayor por la decoración. «¡Qué bonito hiciste todo!». Ella apenas atinó a sonreír y alzó los hombros, sin corregirlos ni una sola vez sobre quién realmente había trabajado. Giré sobre mis talones hacia la cocina, con el corazón encogido y el cuerpo tembloroso, el ruido de la licuadora mezclándose con mi respiración agitada, intentando ahogar el llanto. Toda la sala seguía en plena fiesta, pero yo era solo una sombra invisible entre los globos caídos.
Nadie notó cómo me detuve junto a la heladera, llevándome las manos a la frente para soportar ese mareo insoportable. Miré la puerta y, aunque sentí ganas de irme corriendo, me obligué a cumplir con el encargo, como siempre lo había hecho. Me sentí derrotada y, al mismo tiempo, más cansada que nunca. Me levanté temprano esa mañana, antes que el sol apareciera en el horizonte. El aire estaba frío y sentí mis pies desnudos tocando el suelo helado de la cocina. Todo estaba en silencio, excepto el leve zumbido de la nevera. Esa quietud parecía pesar más de lo normal. Crucé la sala, mirando los marcos vacíos en la pared y la poltrona vieja donde solía quedarme costurando, mientras escuchaba el murmullo de la televisión solo para no escuchar el eco de mis propios pensamientos. Sentí en el pecho una mezcla de miedo y determinación, como si un motorcito hubiera empezado a funcionar dentro de mí después de tanto tiempo parado. Caminé hasta la mesa donde, la noche anterior, había dejado la agenda con las cuentas atrasadas. Pasé los dedos por la lista de cobros y vi cómo mi nombre, mi caligrafía, eran casi extraños para mí. Siempre estaba pagando para los demás. La universidad de mi hija, el consorcio del auto de mi marido, la cuenta médica de mi hermana. Decidí que hoy no haría eso. Fui tranquila hasta mi armario y saqué mi mejor ropa, aquella que reservaba para los domingos o para ir a la iglesia. Un vestido azul claro que enmarca mis hombros y me cae hasta la rodilla. Me miré en el espejo, mi cabello entrecano recogido en un moño apretado. El reflejo devolvía una mujer cansada, pero mis ojos, hoy, eran otros. A lo largo del día planeé en mi cabeza cada paso. No era necesario gritar, ni llorar, ni hacer drama. Solo necesitaba decir no. No a mi hija que me pedía dinero. No a mi marido que me pedía que cuidara del almuerzo. No a mi hermana que venía llorando por teléfono en busca de ayuda. Por primera vez, apagué el celular. Se sintió como soltar una piedra pesada que llevaba atada al tobillo. A la hora del almuerzo, mi marido apareció en la cocina y se sorprendió al ver la mesa vacía. Me preguntó si no había preparado nada. Lo miré fijo y respondí, con voz baja pero firme: «Hoy almuerzo yo sola». Él bufó, murmuró algo sobre mi egoísmo y se encorvó en la sala. No discutí. Caminé hasta la puerta del departamento y la cerré tras de mí. El clic de la cerradura fue un suspiro de alivio. Caminé varias cuadras bajo el sol, sintiendo cómo el aire se volvía más cálido y mi cuerpo más ligero. Compré un almuerzo sencillo en un bar: arroz, frijoles y un pedazo de carne. Me senté junto a la ventana y observé el movimiento afuera. Por primera vez en años, no miraba el reloj, ni el celular, ni me preocupaba si alguien necesitaba algo de mí. El primer bocado supo a libertad. El arroz tenía gusto a mar y el frijol era tibio como un abrazo que nunca había recibido. De regreso a casa, sentí un leve temblor en las manos, miedo de enfrentar la reacción de los demás. Respiré hondo y toqué la llave en mi bolsillo, el pequeño símbolo de mi cambio. Nadie más abriría mis puertas sin mi permiso. Cuando llegué, mi marido ya no estaba. Mi hija había dejado un papel en la mesa, con palabras ásperas, pero ni siquiera lo leí entero. Lo alcé y lo dejé en la basura. No sentí culpa, solo una tristeza silenciosa que rápidamente fue reemplazada por una calma desconocida. En la tarde preparé café solo para mí y miré desde la ventana cómo los rayos naranjas del sol se colaban entre los edificios. Me pregunté por qué esperé tanto para hacer algo tan simple. Me vinieron a la mente escenas del pasado. Yo firmando papeles como avalista sin pensarlo, prestando dinero que nunca volvió, dejando de comprarme zapatos para pagar uniformes escolares. Todo eso, ahora, parecía tan ajeno a la mujer que se sentaba tranquila con una taza de café caliente entre las manos. Aún sentía un pequeño susurro de duda en mi interior. ¿Y si todo esto no sirve de nada? Pero esa voz fue opacada por otra, más firme, que me decía que, justo hoy, bastaba con este primer paso. Mi corazón no saltaba de miedo, pero latía estable, como si por fin hubiera encontrado su ritmo. Fui a mi habitación y, antes de cerrar la cortina, vi la ciudad anaranjada ya afuera. Mi cuarto, tan pequeño y desordenado, empezó a parecerse menos a una jaula y más a un refugio. Sonreí para mí. Saqué un cuaderno viejo y escribí mi nombre en la primera página, sola, grande, en letras redondas. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que esa palabra, mi nombre, me pertenecía de verdad. No dormí esa noche, o apenas cerré los ojos entre pensamientos que giraban como ropa en la lavadora.
Me levanté antes que el sol, despacio, como si el suelo pudiera hacer ruido si lo tocaba demasiado fuerte. Junté la ropa de siempre, preparé el desayuno de siempre, pero algo interno había cambiado. Toda la casa olía al café que yo siempre preparo, pero que nunca disfruto en calma. Miré la taza sobre la mesa, y en ese momento me negué a seguir con la costumbre. No les serví la bebida mientras dormían, no preparé la mesa ni busqué tacitas extras. Solo me serví a mí. Tomé el primer sorbo en el silencio de la cocina, mientras se escuchaban los ruidos del barrio despertando. Empecé mi pequeño ritual. Abrí la ventana para que entrara el aire frío de la mañana y me apoyé en el alféizar, sintiendo el viento helado en la cara. Por primera vez en años, dejé que la brisa acariciara mis mejillas sin apuro por volver al deber. Una paz extraña y expectante se apoderó de mí. Miré mis manos, las líneas marcadas por los años de limpieza, de cargar bolsas del supermercado y de sujetar lágrimas para no preocupar a nadie. Pensé en esas mismas manos, ahora apoyadas en la madera vieja de la ventana, rozando la posibilidad de otra vida. A media mañana, escuché a mi hija dando órdenes por teléfono desde el comedor. «Mamá, necesito que vayas al mercado hoy y compres lo que te dejé anotado en la lista». No contesté de inmediato. La escuché esperar desde el pasillo, impaciente, acostumbrada a mi servidumbre silenciosa. No respondí. Me quedé unos segundos más sintiendo el viento, y luego, con una calma que ni yo conocía, dije: «Hoy no voy a salir. Tengo cosas que hacer». No hubo explicación, ni excusa. Ella apareció en la puerta, con el ceño fruncido. Me miró como si de repente yo hablara otro idioma. No insistió, pero el aire se volvió tenso. Sentí el poder de esa frase, sencilla y firme. No era un grito, no era una súplica, era un límite. Esa tarde busqué la maleta vieja escondida en el placard, la misma que había usado hacía décadas cuando me fui de casa, la primera vez que creí que podía escribir mi historia. La apoyé en la cama y la abrí. Metí dentro mi ropa favorita, una bufanda tejida por mi madre, los pocos libros que amaba y un cuaderno vacío. Me detuve varios minutos pasando la mano por la tapa de ese cuaderno, como si pudiera absorber fuerza de ese papel sin escribir. Guardé también un sobre con algo de dinero, lo poco que tenía separado para emergencias, entendiendo, al fin, que esa era la emergencia. Elegí fotos de mis padres, metí un perfume con olor a jazmín que nunca usaba para no gastar. Mientras hacía eso, sentí una punzada de duda, miedo a la soledad, a lo desconocido. Pero la imagen de mí, sentada en esa mesa familiar donde era invisible, me empujó a seguir. Decidí dejar una carta breve sobre la mesa del comedor. Hoy no haré las compras. Hoy me tocará pensar en mí. Arreglo lo que necesiten mañana. No pido permiso. No me justifico. Esa hoja sobre la mesa, sola y clara, es la señal visible. Ya no acepto el mismo papel de siempre. Doblé el mensaje con lentitud y lo coloqué junto a la lista de compras, como símbolo de mi ruptura con la rutina servil. Esa carta era más para mí que para ellos. No intercambié palabras durante la cena. Puse mi plato, comí en silencio, mientras oía sus comentarios sobre el cansancio, el trabajo y los planes para el fin de semana que me requerían de chofer, compañía, niñera sin sueldo. No respondí. Cuando me pidieron que les sirviera más arroz, fingí no oír. Mi hija se levantó, visiblemente molesta, y lo hizo ella misma. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos notaron la diferencia. Mi yerno hizo un gesto con las cejas, una mezcla de sorpresa y desagrado. Me sentí sola, pero también firme. Mi corazón batía rápido. La sensación era de miedo y satisfacción. Miedo a la reacción, satisfacción de haber hecho lo que para mí era imposible. Esa noche, mientras guardaba la maleta debajo de la cama, volví a repasar cada decisión. Sabía que el impacto sería grande por la mañana. Pero por primera vez no sentí culpa por pensar en mí. Me miré al espejo mucho rato antes de acostarme. El reflejo era otro. Los ojos más alerta, la boca menos apretada. Me di cuenta de que la calma venía de saber que podría elegir, aunque nadie lo entendiera. Al día siguiente, esperé a que se fueran para el trabajo. Saqué la maleta, revisé que todo estuviera listo, tomé mi café y mientras miraba por la ventana, sentí el aire cambiar, más ligero, menos denso. Adentro de mi pecho, algo se había desbloqueado. Abrí la puerta con mi propia llave y salí a caminar, sin mirar atrás. El sonido de mis pasos sobre el piso frío del pasillo fue la confirmación de mi pequeño acto de libertad.
Hubo un momento en la vereda, ya lejos de casa, en el que casi giré para volver. Dudé, pero seguí. Sabía que sería difícil, que las preguntas vendrían, pero por primera vez la lucha era mía. El miedo era solo mío, y la fuerza también. Un pájaro revoloteó sobre mi cabeza y pensé que, tal vez, estaba experimentando, al fin, mi primer aire libre en décadas. Todo cambió sutilmente. Algo tan simple como elegir no obedecer era una victoria inmensa. Lo tangible era la maleta, la nota, la ropa elegida. Pero lo profundo era ese silencioso basta que, aunque no gritara, retumbaba en cada paso que daba sola, por voluntad propia, hacia mi nueva historia. Durante los días siguientes, el aire en mi casa se volvía más denso y frío. El silencio fue reemplazado por el zumbido incesante de llamadas y mensajes. Mi teléfono vibraba en la mesa, insistente, como una alarma que nadie podía apagar. Miraba la pantalla encenderse. Llamadas perdidas de Elena, mensajes largos de voz de Paulo, llenos de pausas calculadas, e incluso un par de tentativas de Carolina, mi hermana, que nunca se metía. No respondía a ninguno. Me sentía dividida entre la paz ligera de mi primera victoria y el creciente agobio de la presión que ahora venía de todos lados. ¿Te volviste loca?, escribió Elena en un mensaje que leí y archivé. Su tono, que siempre rozaba el desprecio cuando algo no la complacía, ahora sonaba desesperado. No sé qué pretendes, mamá, pero esto no se va a quedar así, continuó en otro, unas horas más tarde, como si delegara en mí la responsabilidad de un desastre familiar. La retahíla de acusaciones se sucedían. Soy egoísta, ingrata, una desalmada irresponsable que quiere destruir a su propia sangre por un capricho. Paulo intentó un enfoque diferente. Su voz por mensajes sonaba dulce, casi paternalista. Lo que estás haciendo es incomprensible, Rosa. ¿No ves que esto nos hace daño a todos? Pero debajo de su gentileza había un filo, una amenaza sutil que me hizo estremecer y al mismo tiempo sentirme aún más firme en mi posición. Carolina, quien siempre fue la mediadora de la familia, apareció por la tarde del tercer día, sin avisar, trayendo un pastel de manzana, su intento de suavizar cualquier conflicto. Rosa, hablemos, anda, dijo mientras consideraba la encimera de la cocina con la seguridad de quien lleva años ignorando la mugre bajo la alfombra. Todos están preocupados contigo. No sé qué bicho te picó, pero esto no eres tú. Me senté frente a ella y crucé los brazos, el corazón golpeando contra el esternón. Sabía que la conversación sería dolorosa, pero me negué a dejar que la duda me cubriera otra vez, como una manta húmeda. Esto sí soy yo, Carolina. Esta fue siempre yo, solo que nadie quería verla, respondí, y mi voz me sorprendió por su calma. No pienso volver atrás. Mamá y papá te necesitan, insistió con la mirada baja, girando la manzana dentro del pastel sin probarla. Paulo está fuera de sí, y Elena, bueno, tú sabes cómo es, continuó, como si el carácter de mi hija justificara su desprecio y descuido. No respondí al instante. Me vi, por unos segundos, imaginando si de verdad era esa monstruosa versión de mí que ellos dibujaban, la que destruye cosas por nada, la que se arriesga a quedarse sola por un ataque de orgullo. Pero no era sola, era simplemente vacía, y eso era distinto. En el cuarto día, Paulo vino a buscarme. No avisó, simplemente apareció en el umbral con el ceño fruncido y aire de víctima. Rosa, esto no puede continuar. La casa necesita arreglos. Elena no sabe dónde están sus cosas. Y tú deberías estar aquí para cuidar lo que es tu responsabilidad. Me limité a mirarlo. No sentí odio, ni siquiera rabia. Tal vez lastima, por su ceguera, por su incapacidad de verme. En el bolsillo sentía el peso de la llave que le dejé a la portera del edificio, ya no destinada a él. Era el símbolo de mi límite, el recordatorio físico de que la puerta podía cerrarse desde dentro, y nada, ni súplicas ni gritos, me harían girar el pestillo de vuelta. Ya no me corresponde hacerlo, Paulo. No más, dije, y fue casi un susurro. Me levanté, encerrándome en el único cuarto pequeño que consideraba mi refugio. Era la enésima vez en esas 48 horas que sentía miedo, y al mismo tiempo, una determinación curiosamente sólida, inesperada. Los mensajes seguían. Esta vez venían de otros números, parientes distantes que, hasta entonces, mal recordaban mi existencia. Piensa en la familia. No destruyas todo por orgullo. ¿Qué pensaría mamá? Y, la más dolorosa, eres igualita a tu padre cuando se fue. Ese golpe tuvo eco.
recordándome aquel día de mi infancia en que mi padre abandonó la casa bajo una lluvia persistente, su sombra y sus gritos resonando por los pasillos. Pero ahora, a diferencia de entonces, yo tenía una puerta propia que cerrar. Esta diferencia era fundamental. La soledad se sentía fría durante las primeras noches. El eco de la voz de Elena en mi contestadora era un aguijón, y aún así, cada vez que me levantaba para hacer un café o doblar una ropa, respiraba más hondo. Empezaba a ver la organización de mi pequeño departamento. Caos de libros y tazas medio vacías, mantas extendidas en el sofá, la repisa sin adornos, como las ruinas de mi silencio anterior, pero también como el espacio donde podía decidir por fin cómo vivir. Una tarde Carolina pasó de nuevo, esta vez para devolverme unas llaves. Se plantó junto a la puerta, sin adornos, y me miró largo rato. «¿No pensás verdaderamente volver?», dijo, y había más tristeza que reproche en su tono. «No, Caro, ya no me pertenece ese lugar». Ella intentó abrazarme, y por un momento dudé. Sentí el impulso de aflojar, de pedirle que intercediera, que explicara por mí. Pero algo en mi pecho, quizá la memoria de tantas rendiciones pasadas, me obligó a mantenerme erguida. La última llamada de Elena llegó por la noche. No la atendí. Me limité a escribirle unas líneas cortas. «Estoy bien. Cuando quieras hablarme como persona, sin gritos, estoy aquí». Pero ya no más de la otra forma. Lo envié, y un calor sereno me envolvió, como una manta ligera a la que por fin me permitía cogerle cariño. A veces todavía la duda intentaba tocar mi puerta, pero ahora yo era quien tenía la llave, y esta vez no la soltaría tan fácil. No dormí bien esa noche. Me revolvía en la cama, sentía la cabeza llena de pensamientos y preguntas. El celular vibraba de vez en cuando, mensajes y llamadas sin responder. Ya había bloqueado varios números, pero aún así sentía la presión, la culpa filtrándose por las paredes de mi habitación. No lloré, solo apreté los dientes. Sabía que, después de tantos años, no era solo la costumbre, era una vida entera construida en torno al deber y el silencio. A la mañana siguiente, mientras preparaba un café fuerte, el sol entraba tímido por la ventana sucia de la cocina. Los azulejos antiguos, con sus manchas de tiempo, devolvían una luz apagada. Sobre la mesa, un sobre amarillo que yo misma había recogido hacía semanas y nunca abrí, casi olvidado entre recetas y facturas impagas. Mi nombre escrito con una caligrafía reconocible. Lo abrí sin pensar demasiado. Adentro una carta corta y un recorte de periódico. Reconocí enseguida la fotografía. Mi esposo con una mujer que yo nunca había visto, sonriendo durante un viaje que, según él, había hecho por trabajo hace años. La fecha del artículo coincidía con el nacimiento de nuestro hijo. Miré la carta. Su letra era serena, casi cuidadosa, confesando lo que había sospechado, pero nunca quise admitir. Durante años tuvo otra familia y mentía para mantener las dos vidas separadas. Una frase final, acompañada de excusas que sonaban vacías. «Sé que esto ya no importa, pero mereces saber». El suelo se hundió bajo mis pies. Lo primero fue rabia, pero después esa rabia se enredó con una tristeza tan pesada que no podía mover el cuerpo. Recordé una tarde lejana, cuando me llamó diciendo que su vuelo se había retrasado, y yo me quedé despierta toda la noche, cosiendo ropa para el niño, esperando su regreso como quien espera un milagro doméstico. Ahora entendía, él nunca iba a volver esa noche, porque ya estaba en otra casa, con otra mujer y otro hijo. Caminé por el apartamento, tocando los objetos de mi vida como si fueran piezas de un museo, que de pronto adquiría otro sentido. Me detuve ante una foto nuestra, la arranqué del marco y la guardé en el bolso con la carta y el recorte. No lloré aún. El llanto iba a venir después. Lo sabía. Me preparé un segundo café, temblorosa. Sentí que millones de piezas en mi interior intentaban encajar al fin, ahora que la verdad ocupaba el centro. Por la tarde salí a caminar sin rumbo fijo. El aire era denso, mis pasos pesados pero decididos. Pensé en las veces que sentí la sospecha como una puntada en el estómago. Esas veces que le pregunté y él respondía con paciencia calculada, talando mis dudas con palabras suaves y sonrisas. ¿Cuántas veces desvié la mirada, queriendo protegernos a todos de lo que en el fondo ya sabía? Pasé frente a una heladería donde solía ir de joven. Me detuve en la vidriera, viendo a una mujer de mi edad riendo con una amiga, y pensé en cómo renuncié sin darme cuenta a mis amistades, a mis espacios,
a mis pasiones. Recuerdo a mi madre advirtiéndome una vez, mucho antes de casarme: no dejes tu vida para apoyar la de otro. Y yo la callé ofendida. Y ahora era tarde para pedir perdón o para recuperarla a ella. Volví a casa y me senté en la cama con la carta entre las manos. Sentí alivio. Sí, era una mezcla extraña. Dolor, rabia, pero también una ligereza que no recordaba. Ahora, al menos, el peso de las mentiras no era solo mío ni invisible. Era real y tangible. Podía terminarse. Pude ver mi vida como un rompecabezas mal armado, desarmándose para dar lugar a otra cosa, quizás algo más verdadero. Pensé en qué hacer con esa verdad. ¿A quién le contaría? ¿Serviría de algo? Lo cierto era que no lo necesitaba ya. Lejos de sentir ganas de venganza o de poner el mundo de cabeza, sentí una calma dolorosa. Yo tenía el poder ahora de decidir qué lugar le daba a ese pasado. Por primera vez en años, era dueña de una verdad. Y eso, aunque dolía, también era mi primera libertad. Guardé la carta en una caja, junto a otros recuerdos que ahora veía con otra luz. Respiré hondo. No era venganza lo que necesitaba, sino espacio para que la rabia se convirtiera en otra cosa, quizás en un tipo nuevo de esperanza. Al amanecer, me levanté antes que el sol siquiera despuntara entre las cortinas grises. No hubo café aquella mañana. No entré en la cocina vieja. No repasé la misma rutina. Hoy no. En mi pecho, un peso vibraba, distinto a los otros días. Sentí el frío de los pies sobre el suelo gastado, pero ni eso me detuvo. Me vestí sin mirar el espejo, sin buscar aprobación de nadie. El pantalón de siempre, la blusa sencilla, el cabello recogido. En esa simplicidad había una fuerza que nunca me permití antes. Cada paso hacia la puerta era una negación a los años en que mi voz apenas fue un susurro. Afuera, el aire cortante me limpió la cabeza. Caminé las 6 cuadras que separan mi casa de la de mi hermana Gladys. Los árboles parecían observarme, las hojas crujían, la ciudad despertaba perezosa. Recordaba la noche anterior, el fracaso de mi hermano Luis en controlar su rabia y su voz estallando en el teléfono. «Estás loca. Mamá necesita de ti. ¿En qué piensas?» No respondí. Apagué el celular y lo guardé en el bolso junto a las cartas viejas que había encontrado días antes. Apretaba el bolso, y con él, toda la verdad que emergía despacio, ardiéndome en la palma. El portón ya no me intimidaba. Golpeé con fuerza. Esperé. Escuché risas, pasos indecisos. Gladys abrió, y al verme, puso esa cara que mezcla lástima y superioridad. «¿Vienes a disculparte?», disparó ella de inmediato. El pasillo olía a sopa recalentada y lavandina. Seguí caminando por el piso de baldosas frías, hasta el centro de la sala. Luis estaba ahí, con mamá sentada en su sillón. Nadie esperaba, nadie se preparó para verme tan erguida. Respiré hondo. Me puse frente a los tres, el bolso colgando de mi hombro. Gladys fue la primera en hablar. Esa voz fina, devastadora. «Nos tienes preocupados, Lucía. Todo esto, tu actitud». No vine a escuchar reproches. Corté. Mi voz sonó firme, más grave que nunca. «Hoy vengo a decir lo que nunca dije». Luis resopló. Se cruzó de brazos. Mamá, inquieta, miraba al suelo. «Siempre fuiste la víctima», empezó él atajando. «Dices que te sacrificaste. Si eres infeliz, pero nadie te obligó. Es porque quieres». No respondí enseguida. De mi bolso saqué las cartas amarillas. Las puse sobre la mesa baja. Tiritaba un poco, pero me obligué a mantenerme entera. Durante años creí todo lo que decían, que debía quedarme, que era mi deber. Cuando papá murió y me quedé sola contigo, mamá, renuncié a la beca, a mi futuro. Cuidé de todos. Renuncié a un hijo propio, a un amor tranquilo, incluso a mi salario. Fui tu sombra aunque nadie la notara. El silencio caía espeso, cortado solo por el roce del papel bajo mis dedos. Gladys balbuceó. «Eso fue elección tuya. Nadie te pidió tanto». La interrumpí. «No, Gladys. Ustedes se acostumbraron. Cada favor, cada pedido extra. Y yo aceptaba. Por miedo, por costumbre, por esa culpa que tú, mamá, sembraste día tras día». Luis se acercó. «¿Ahora te quieres hacer la mártir? Gracias a ti, mamá nunca estuvo sola». Miré a mamá. Sus manos temblorosas apretaban un pañuelo. Mi rabia hervía, pero no por ella, sino por mí, por despreciarme tantos años. Entonces, la frase brotó de mis labios sin dudar. No vine a pedir comprensión ni a buscar lástima. Vine a liberarme. Desde hoy no cargo más con la vida de nadie. No cuido más de quien no sabe cuidarme. Esas palabras colgaron en el aire, densas.
La cara de mamá se torció de confusión. ¡Oh, tristeza! Gladys intentó suavizar. Mira, Lucía, siempre fuiste muy sensible. Esto es una crisis, pero lo puedes solucionar. Haz lo que siempre hiciste. Vuelve a casa y todo será como antes. Mis dedos apretaron las cartas. Saqué la última, la más vieja, esa donde papá le escribía a mamá. Deja a Lucía vivir su vida. No le robes su juventud. La deposité con cuidado frente a ella. He acarreado el peso de todos. Ahora lo suelto. Ustedes eligen cómo siguen. Yo ya elegí. Luis golpeó la mesa. Su voz temblaba. Nos vas a dejar justo cuando más te necesitamos. Eso no lo hace una familia. Una familia también respeta. Una familia escucha. Lo nuestro ha sido otra cosa. Gladys dio un paso atrás, buscando las palabras correctas. Esto es una traición. La miré, tranquila por primera vez. Es autodefensa. Nadie más habló. El sol entraba quebrando la penumbra. Tomé el bolso, recogí las lágrimas que me peleaban por salir y giré hacia la salida. Cada paso pesaba menos. Cerré la puerta sin mirar atrás. Sabía que, más allá de ese umbral, la libertad, tan temida por todos ellos, ya era mía. Al abrir las cortinas en la mañana, la luz entra suave y nueva en mi pequeño apartamento. Ya no es aquella casa gris, llena de ruidos que no eran meus. Aquí, el papel de las paredes parece recién colocado. Las plantas en la mesa empiezan a brotar y la cafetera burbujea tranquila, llenando la cocina de aroma fresco. Tomo un sorbo de café y me detengo frente a la ventana. La ciudad está viva, pero esta vez es un murmullo lejano que no me oprime el pecho. Decido que hoy comienza de verdad mi nueva vida. Estreno la mantita anaranjada que tejí a medias durante tantas noches solitarias. La coloco con cuidado sobre el sillón que compré, ese donde caben solo mi cuerpo y mis sueños. Reorganizo los libros en la estantería sin prisas, dejando espacio entre uno y otro, como si ahora la propia vida ocupara los huecos vacíos. Preparo un desayuno diferente, con frutas y pan recién horneado. Todo tiene color. Los tomates, el jugo de naranja, los platos. Siento en la piel el aire fresco que entra, limpio, y me doy cuenta de que ya no cargo peso en los hombros. Ni la culpa, ni el miedo, ni la obligación. Me llega un mensaje de Lucía, la vecina de al lado. ¿Te gustaría desayunar conmigo en el balcón? No dudo, respondo sonriendo, sintiéndome ligera. Nos encontramos afuera. Ella trae café y risas fáciles. No pregunta por el pasado, solo me cuenta sobre su jardín y sobre un perro pequeño que quiere adoptar. Me río y descubro que puedo hacerlo sin reservas, que el sonido de mi propia voz ya no me resulta extraño ni incómodo. Después limpio la casa cantando, abro las ventanas todas a la vez y el viento entra trayendo olores distintos. Flores, pan de la panadería, ese bullicio de vida que suena diferente ahora, suave y prometedor. Me siento y escribo una lista de deseos, no de tareas. Al terminarla, la doblo y la guardo en una cajita azul que encontré en una feria. Es mi pequeño ritual. Cada domingo agregaré algo nuevo, algo solo mío. Alrededor todo es diferente de cómo empezó. Los colores, la luz, los sonidos, hasta mi sombra en el suelo parece afirmar otra postura, menos encorvada, más segura. No hay voces reclamando espacio, ni pullas sutiles, ni ausencias que anulen. El teléfono vibra, pero solo respondo los mensajes que quiero. Devuelvo una llamada de una antigua amiga y sonrío cuando acordamos vernos pronto, con calma y ganas. Por la tarde camino hasta la plaza y me detengo a leer bajo un árbol. Un niño pasa corriendo, tropieza y se levanta riendo. Me sorprendo pensando en lo cerca que estaba de olvidar la belleza simple de caerse y levantarse sin pedir perdón por ocupar el espacio. Al volver, cocino solo para mí y disfruto cada bocado. Dibujo un corazón en el vaho del espejo del baño. Lo dejo ahí hasta que desaparece. Sé que ese gesto pequeño es mío y nadie más lo verá, pero me basta. Mientras el sol se pone, enciendo una vela aromática y me siento frente a la ventana. Cierro los ojos y respiro hondo. No pienso en lo que perdí, sino en lo que crece lento, por fin a mi ritmo. Hoy elijo mi propia vida, me digo en voz baja, y dejo que el eco quede flotando en la casa, firme como promesa. Mi futuro es un cuaderno en blanco que ya no me asusta. Y esta vez, la primera frase me pertenece. Soy suficiente, y este es apenas el comienzo.